Estimados amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en estas conversaciones que han sido realmente muy interesantes. Y hoy día voy a conversar con un patriota de verdad. Ustedes me van a creer que este hombre nació un 18 de septiembre. ¿Qué más patriota que poder nacer en ese día de aniversario patrio? Y alguien que le ha dedicado su vida al servicio público. Alguien que se la ha jugado desde el aire, pero también en la tierra, por defender y promover los valores patrios. Estoy hablando de un comandante en jefe de la Fuerza Aérea, hoy día en retiro, que es don Ricardo Ortega Perier. Don Ricardo, muchas gracias por conversar conmigo en este ciclo de charlas, de conversaciones humanas, políticas, divinas, y dejarse un tiempo para que podamos hacer un recorrido por su vida y por lo que ha sido la historia de nuestra patria. Bien, pues, muchas gracias por esta oportunidad. Un grato placer de estar con usted, don José Antonio, y dispuesto a conversar de lo que sea. No tengo ningún problema para abordar ningún tema. Encantado. Bueno, y nacer un 18 de septiembre no es nacer cualquier día. Quiere decir que usted pasó muchos años de su vida, más que celebrando el cumpleaños, preparándose para celebrar las glorias del ejército el día 19, y en más de alguna ocasión no habrá tenido tiempo de poder celebrarlo como corresponde. ¿Dónde nació don Ricardo Ortega un día 18 de septiembre? Mire, yo nací en Iquique, a lo mejor capaz que hubiese sido bueno nacer el 21 de mayo, pero no, el 18 de septiembre en Iquique. Así que feliz de haber sido un oriundo de mi pueblo, de mi ciudad hoy día, a Iquique, que yo lo quiero mucho. Así Mire que... qué impresionante las vueltas de la vida. Y usted además viene de familia de aviadores, o de su padre era un aviador bastante connotado. ¿Cómo fue ser hijo de aviador y después muy temprano descubrir su vocación, y después que me cuente también cómo encontró su vocación? Mire, la verdad es que mi familia, mis tíos, mi abuelo, partieron con la Fuerza Aérea prácticamente cuando nació la Fuerza Aérea Nacional, o sea, antes del año 30. Entonces tenía una tradición de tíos, parientes y todo. Además que yo cuando chico, por la pega de mi papá, vivía afuera, primero en Estados Unidos, después en Brasil, y de Brasil llegué al colegio Antofagasta, porque mi papá era el comandante de la base. Y en Antofagasta fue un colegio de los oblatos canadienses, porque mi mamá era, una de las cosas que yo le agradezco que está en el cielo ahora, es que ella quería que aprendiéramos inglés, siempre para él era muy importante que estuviésemos en puros colegios donde se hablara inglés. Bueno, partían Saint Joseph en esa época, hoy día se llama San José, pero en esa época era manejado por los curas oblatos y era colegio inglés. Bueno, y ahí, por supuesto que ahí ya dándome cuenta, hay que acordarse que el 62 fue el Mundial en Chile, y mi padre le tocó despedir a la selección brasileña, que en esa época tenía Pelé y a todo el mundo, ¿no es cierto?, cuando venía a Chile. Y yo en 63 ya estaba en Cerro Moreno, una base militar donde viví 2 años. Y por supuesto que ahí se respira Fuerza Aérea, o sea, estaban los B-26 en esa época, los vampiros, y me fue entusiasmando la idea de entrar a la Fuerza Aérea. Pero la verdad es que después mi papá lo mandaron a Santiago, de director, estaba de director de la Academia de Guerra cuando ascendió a general, y lo mandaron a Punta Arenas, y yo me quedé solo en Santiago. La verdad es que a los 15 años, quedarse solo, éramos 2, hombre y una mujer. Mi hermana partió a Punta Arenas al colegio y yo partí a la escuela de aviación. Fue duro quedarse solo a los 15 años sin papá, sin mamá, y nosotros como éramos tan una familia chica, me quedé con un apoderado, que fue una bellísima persona, pero estar solo es hacer la vida solo, o sea, me pegué mis buenos llantos solo, echando de menos a mis papás, levantándome muy temprano, con ducha fría en algún momento,
trotando, pero me hice de una familia, que eran mis compañeros de curso, ¿verdad? Y ahí viene el concepto de la familia aérea y que después se expande a la familia militar, porque uno de los 15 años trotando y corriendo y que lo aporreen y que forma una solidaridad con sus compañeros que se mantiene hasta el día de hoy, ya viejos todos retirados, pero seguimos manteniendo nuestra amistad. Esa fue mi historia de la Fuerza Aérea. Ahora, con mi padre era un caballero bastante viejo como papá, era bastante mayor comparado con otros oficiales. Mi papá se casó prácticamente de comandante escuadrilla, cuando normalmente la gente se casa de capitán, teniente. Por lo tanto, era una persona respetable y era como una familia muy tradicional. O sea, yo me acuerdo haber escuchado la radio Minería, nos obligaban a escuchar a Luis Hernández Parker, ¿cómo se llaman? Los comentarios políticos. Pero fue una infancia feliz, diría yo, corriendo en Cerro Moreno, agarrando a peñascazo con todos los chiquillos. Fue esto de haber emigrado y pasado por varios colegios me ha hecho un ambiente muy grato y de adaptarme fácilmente a lo que piensa el resto de la gente y cómo viven en provincia, en Santiago, etc. Así que bueno, como cadete, ya recién entrado, con 15 y 16 años partí a Punta Arenas. En Punta Arenas me hice nuevamente bastante amigo, en una época que Chile era bastante pueblerino, diría yo. Para ir a Punta Arenas había que esperar aviones y no habían todos aviones todos los días, ni 2 o 3 aviones al día, sino que era una odisea llegar a Punta Arenas. Me acuerdo yo, de repente llegué en unos C-47 que eran con 2 motores y nos quedamos varados ahí en Coyhaique, en Balmaceda. Era un tour más o menos largo llegar hasta Punta Arenas. Bueno, y ahí hay gente que le ha llamado la atención que mi papá fuera subsecretario de Allende. Y se lo quiero decir con mucho orgullo. Mire, corría por los años 68, 67, 68 y hubo unas elecciones de senadores. Y el senador Allende iba a la reelección por esa provincia, por Magallanes. Y bueno, mi papá tenía muy buenas relaciones con todo el mundo. Y dentro de ellos yo me acuerdo con mucho cariño de don Mateo Martinich, que hasta el día de hoy es escritor, un gran hombre, un historiador famoso. Y había una alcaldesa que se llamaba doña Nelda Panicucci, si no me equivoco. Bueno, la cosa es que mi papá lo nombra en jefe de plaza, era el más antiguo de todos los militares que había ahí para las elecciones. Y en las elecciones, de repente le avisan a mi papá, ¿sabe? Viene el senador Allende a conversar con usted. Ya le dice, bueno, senador, asiento, qué sé yo. Mire, le dice, general, yo he visto propaganda siendo repartida por autos y vehículos de la Intendencia y de la Alcaldía. Por lo tanto, me parece que esto está mal, no está de acuerdo a lo que exigen el reglamento de las votaciones, etcétera, etcétera. Así que yo le pido, entonces le dice, espérese, senador. Llamó directamente a don Mateo y le dijo, mire, don Mateo, aquí tengo al senador Allende que me está dando cuenta de esto. Somos muy amigos, le dijo, pero si yo veo esta cosa, lo voy a llevar preso y voy a aplicar la ley como corresponde. Listo, terminado, muchas gracias, senador, y se fue el senador. Tiempo después, a todo esto me lo confirmó un señor de apellido Eterovich o algo así, era el agente del Mercurio en esa época. Muchos años después le pregunté, oye, ¿usted sabía tan? Sí, yo estaba ahí, me dijo, es verdad. Bueno, la cosa es que sale electo el senador Allende. Mi papá seguía general, seguía en la brigada y llegó a verlo y le dice, general, yo vengo a agradecerle su intervención porque efectivamente se paró. Pero le dijo, yo nunca me voy a olvidar que un general que fue ascendido a general por la democracia cristiana, usted tuvo el valor para enfrentarse y decir lo que pensaba. Así que le dijo, acuérdese de mí, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Listo, pasó tiempo, 68, 69, y mi papá lo trasladan de Punta Arenas a Puerto Montt. Puerto Montt, a raíz de este tema de la Pampa Irigoyen, que hubo un problema ahí,
a mi papá lo mandaron, como parece que era como arreglador de problemas, lo mandaron para allá. Se solucionó, se quedó ahí y salió a retiro el año 69. Y estaba en la casa, yo ya tenía a mi familia de vuelta porque en el 69 llegaron a juntarse conmigo, nos juntamos como familia y ahí el senador Allende, presidente electo en el año 70, lo manda a llamar y le dice: general, ¿se acuerda de mí? Sí, le dice: senador, por supuesto. Bueno, yo le dije que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Usted lo quiero nombrar como subsecretario de aviación porque sé que tiene muy buenas conexiones con el personal de la Fuerza Aérea, con todo el mundo. Así que y ahí mi papá quedó como subsecretario hasta el mismo día 11 de septiembre, donde se termina el gobierno de la Unidad Popular y mi papá se va como cualquier ciudadano a pie a su casa y nunca tuvimos, gracias a Dios, ningún problema. Por supuesto que mi papá fue a cumplir una misión y que para él era ayudar a su Fuerza Aérea. Y ahí estuvo, hasta el último día. Esa es la historia con Mire, mi qué papá. increíble. Qué Así es. increíble la historia como se va tejiendo, porque a usted ya en esa época ya había egresado de la escuela y ya le había tocado quizás su primera destinación, si no me equivoco. Así ¿Cuál es. fue su primera destinación dentro de la Fuerza Aérea? No, antes de eso, ¿cuándo fue, a qué edad le tocó tomar el mando de algún avión, los comandos de algún avión? Y que se puede saber y no es una infidencia y no vamos a cometer Sí, ninguna claro, no. Mire, infracción. yo era, o a lo mejor el resto era más malo que yo, pero yo era uno de los primeros del curso, o no sé, el primero, el segundo por ahí. Y hubo un experimento a los 16 años, yo recién estaba ya iniciando tercer año de la escuela, 15, 16 años, sí, más o menos, segundo año, donde se escogieron a como 15 aspirantes a piloto a hacer el curso de planeadores. Y yo fui el primer curso de planeadores que hubo en la Fuerza Aérea, de cadetes. Y era para determinar aptitudes. Así que yo a los prácticamente 16 años estaba volando planeadores, a los 17 ya tenía volada Mentor, que era el avión a hélice, y a los 19 ya estaba volando aviones a reacción. Así que fue rápido. Pero originalmente partí muy joven en los planeadores. Y después fui Mire, instructor de planeadores, en fin. Entretenido, porque después incluso cuando estaban los problemas con Argentina, para el tema de que se buscaron la manera de amigarnos, me mandaron a Argentina en planeador, porque los argentinos vinieron, como los planeadores no tenían nada de guerra, y me fui cruzando la cordillera en planeadores, a hacer amistosas relaciones con nuestros hermanos argentinos. Así que así partían. ¿y cuánto toma un vuelo en planeador? Porque eso no sé si es muy habitual y quizás en esa época era incluso más complejo todavía. Pero un vuelo en planeador para cruzar la cordillera de los Andes es una aventura no menor. Claro, mire, no es que yo fuera solo en planeador, sino que nos fueron remolcando con una zanahoria Perfecto. que se llamaba, que un avión L-19. Ahora son sus un buen par de horas, 3 horas para llegar a Mendoza inicialmente, a Plumerillo, y de ahí llegamos hasta San Rafael, más o menos, que fue el tema. Pero le digo yo, un viaje muy interesante, pero el planeador, bueno, el planeador no tiene motor, entonces cuando uno mira para abajo en la cordillera y dice, bueno, ¿qué pasa si se corta el cable? ¿Qué pasa si por turbulencia se rompe algo y hay que tirarse al suelo? Entre medio de las montañas es complejo, pero fue una experiencia muy interesante esa, cuando partí volando, y muy, muy, muy interesante. ¿Y su primera destinación? Bueno, ¿Dónde sí, fue? mi primera destinación, de ahí egresé como oficial y nos mandaban al curso completo a Quintero, que era una base que tenía la Escuela de Vuelo por Instrumento, y, y la Escuela de Vuelo por Instrumento a uno le hacían una escuela, le hacían instrucción en instrumento y en navegación, en unos aviones 99 Alfa, que eran bimotores, bichos. Bueno, y de ahí a mi curso, que era completo, decidieron, íbamos todos para un plan que se llamaba el Plan Hunter, porque necesitaban pilotos de Hawker Hunter. Pero para llegar al Hawker Hunter había que pasar por un avión que se llamaban los Vampiros. Y los Vampiros fallaron, entonces a mi curso lo dividieron en dos.
uno se quedaron en Quintero, en guerra antisubmarina con los Grumman, y el otro siguieron volando en 99 esperando que arreglaran los vampiros y que se compraron después. Bueno, yo partía los aviones antisubmarinos, los Grumman, y ahí trabajé mucho con los marinos, en operaciones muy interesantes, nocturnas. El Grumman era un bicho grande con radares, equipos electrónicos que no había mucho en la Fuerza Aérea. En ninguna parte realmente, equipos de contramedida electrónica, equipos para usar los torpedos. Fue unos años muy profesionales, muy dedicados al tema del vuelo y la guerra antisubmarina. Esa fue mi primera destinación. Y de ahí estuve no mucho tiempo, tuve todo el 72, el 73 y el 74, me mandaron como instructor a la Escuela de Aviación. Y como instructor a la Escuela de Aviación, ¿por qué? Porque había que generar muchos pilotos, porque estábamos con problemas con los peruanos, entonces había que sacar tripulaciones lo más rápido posible y me quedé ahí pegado en la Escuela de Aviación bastante tiempo. Así que estuve prácticamente 5 años ahí. Formando pilotos, primero en aviones Mentor a hélice y después en aviones de reacción como eran los T-37. Y ahí hice mi vida, pagué la cuenta como instructor, volando mucho. Mire. Y muy entretenido, sacando muchos alumnos. Y esa era una Así época bueno, bastante compleja. Era una época sí, compleja para lo que vivíamos en Chile. Casi conflictos en la zona norte, ¿no es cierto?, con un país como Perú bastante más equipado en armamento y seguramente también en poder aéreo. ¿Cómo le tocó vivir a usted esa situación de conflictos que se podía dar, ¿no es cierto? Yo he escuchado muchas historias de esa época, incluso de que habían aviones de la Fuerza Aérea que volaban de día a Arica con un número asignado y volvían al día siguiente con otro número para simular que había más aviones, porque parece ser que la creatividad del chileno no tenía límites. ¿Cómo le tocó vivir a usted toda la creatividad que se tuvo que desarrollar frente a una situación de conflicto donde no estábamos en las mejores condiciones? así es. Yo diría que fue, yo desde que, y una de los motivos que yo estoy agradecido por estar en la Fuerza Aérea, por haberme permitido estar en esta época donde estuve prácticamente en condición de alerta desde que yo salí hasta los años 80, prácticamente siempre pensando que podía venir una guerra, que cómo nos preparamos, hacíamos mucho ejercicio y realmente en esa época teníamos mucho espíritu, muchas ganas, pero las Fuerzas Armadas estaban muy desvalidas. La verdad es que habíamos sido abandonados y no teníamos equipo, teníamos falta de repuestos, en fin, fue muy complejo donde realmente la creatividad de la gente era sorprendente. Si yo inicialmente volé Mentor y después T-37, que no eran aviones de guerra, preparados para la guerra, pero disparamos, se armaron, se les pusieron estanques adicionales, sistemas para lanzar cohetes, bombas, en fin. Todo lo que se moviera o podía volar, se volaba y se le colocaba algo para enfrentar el tema. Mirar el norte en esa época, ver cómo se deformó la geografía, digamos, cómo la gente se preparó para una defensa que iba a costar muchísimo pasarla. No, probablemente con la capacidad que tenían los peruanos en esa época podían llegar, pero que les iba a costar muchísimo, iba a ser una pelea muy, muy sangrienta con Perú. Y después con Argentina, eh, también fue muy complejo porque no teníamos mucho armamento y me acuerdo yo de haber operado desde la zona suya por ahí, por el sector de Pucón, de Villarrica, en pistas muy cortas, pero había un espíritu tremendo en la población. La gente nos iba a ayudar, nos llevaba cosas, nos tenían como regalones y nosotros teníamos que cuidar los pasos fronterizos para evitar la incursión de gente adversaria. Pero yo diría que el espíritu que había en Chile, el espíritu que había en la población, la gente no sabía lo que pasaba, sabía que había que apoyar a los aviadores o a los militares o a los marinos que estaban
preparados para, y había un espíritu tremendo en el país, de unidad, de colaboración, de no dejar que nos invadieran, y se hicieron pero mil cosas, bombas especiales, de todo, sistemas de defensa terrestre. No, fue una época muy, muy bonita, muy compleja también en lo político, porque hay que acordarse que en esa época estaba el general Lee, y de repente el año 78, cuando estábamos a punto de complicarnos con Argentina, todo el alto mando renunció de la Fuerza Aérea. Entonces, eran mandos jóvenes. El general Matei hizo una muy buena labor en esa época, como reorganizó todo, pero lo pasamos mal porque los comandantes que teníamos, los brigadieres, los generales, se fueron y nos quedamos con la segunda línea, digamos. Pero el espíritu de los que combatíamos nunca decayó, digamos, pero era una situación compleja, muy compleja. Y yo más de alguna vez lo he dicho, cuando me han preguntado usted qué hizo, qué opina de esto, yo opinaba que fue un error nomás, pero la política de repente es así. Y yo creo que el general Lee fue un gran general, y bueno, el general Matei después lo hizo muy bien también, pero entre medio no fue fácil. Así que para mí fue una gran experiencia y yo he disfrutado mi Fuerza Aérea hasta que la terminé mandando, en el año 2010. Así que partí de chiquitito viendo todas las falencias. El año 2006 a usted lo nombran comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que debe ser de las cosas más emocionantes que le puede pasar a alguien después del relato que usted nos ha hecho, desde los 15 años y culminar como comandante en jefe debe ser de las emociones quizás después del matrimonio o del nacimiento de alguno de los hijos, quizás la emoción más grande que puede haber tenido. ¿Qué se le vino a la memoria cuando le dicen lo vamos a nombrar a usted comandante en jefe? ¿Un recuerdo de sus padres? ¿Un agradecimiento a su esposa? ¿Un amor intenso por la institución? Porque debe ser una mezcla de sensaciones, ¿no es cierto?, que a uno se le vienen a la mente. Bueno, si tuviera una prueba le contestaría todas las anteriores, porque realmente es muy, muy particular el sentimiento. Mire, yo, como quien dice, me preparé para ser comandante en jefe. Yo vi cuando llegué de Inglaterra, después de mi curso de Estado Mayor allá, dije, bueno, aquí va a haber un problema con el tema político. Y por eso me metí yo a estudiar ciencia política en la Universidad de Chile. Después, cuando fui avanzando en la carrera, como coronel, dije yo, el problema está en la economía. Y fui a hacer un MBA en negocios internacionales, estando en la Fuerza Aérea. Y después, ya como jefe de Estado Mayor, que tuve el privilegio de servir bajo el general Osvaldo Saravia, que fue mi jefe, tuve 4 años con él. Entonces, ahí hice un magíster en Relaciones Internacionales, del cual soy egresado, no graduado porque ya como comandante en jefe no podía hacer mi tesis, ya me había sobrepasado el tiempo. Pero con él diseñamos, como quien dice, cuál era nuestra mirada de futuro a la Fuerza Aérea. Él estaba en Estados Unidos y yo en Inglaterra. Y diseñamos, como quien dice, un plan estratégico, qué es lo que nos faltaba, cómo podíamos enfrentar este tema. Por lo tanto, cuando yo estuve 4 años con el comandante en jefe anterior, para mí fue como una continuación. Pero cuando a uno le colocan las presillas, la banda, está toda la Fuerza Aérea mirando, pucha, yo decía, qué lástima que mi papá no haya estado aquí, le habría encantado verme, pero pucha, qué pena, se murió antes mi papá, se murió en la muerte del justo, como me dijo, yo estaba en Italia en ese momento porque se murió de un día para otro sin ningún aviso. Una pena tremenda, pero también, siempre digo yo, mi papá no molestó a nadie. Fue un hombre bueno, un hombre que hizo su pega, la hizo bien, tenía muchos amigos, y cuando Dios quiso que se fuera nomás. Pero yo me preparé para ser comandante en jefe y tenía una señora al lado que me ayudó muchísimo. Ella es médico, siempre se involucró en actividades sociales de la Fuerza Aérea, trabajó en el hospital de la Fuerza Aérea y en distintos lugares. Me acompañó siempre y teníamos 4 hijos,
un médico, otro proyecto médico, uno que es emprendedor, está dedicado a la minería, y un abogado. Entonces tenía todas las áreas cubiertas, pero la emoción de estar al frente de mi gente, de haber nacido en la Fuerza Aérea, de tener la posibilidad durante 4 años de entregarle lo mejor de mí a mi querida institución, a mí realmente me conmovió profundamente. Y yo siempre privilegié a mi gente en la Fuerza Aérea. Algunos se quejan, dice uno pone la Fuerza Aérea antes que la familia. Bueno, es una manera de verlo, pero hay un compromiso tremendo cuando uno está en las instituciones. Esas fueron mis experiencias y mi cariño por la Fuerza Aérea. Y como comandante en jefe le tocaron situaciones también bastante complejas, ya no en el tema de relaciones quebradas con otros países, sino que temas que nos afectaron, como siempre, nos afectan las catástrofes a nivel nacional. Y le tocó asumir un rol importante en todo lo que fue la erupción en Chaitén. Y también, si no me equivoco, le tocó vivir gran parte del desastre que ocurrió en el terremoto del año 2010. Sí, que son puestas a prueba para una institución que finalmente une a la nación entera por el aire, cuando las carreteras ya en algunos casos no están, o cuando hay aislamientos de zonas como la de Chaitén. ¿Cómo fue tener que enfrentar esas dos situaciones tan críticas desde el punto de vista país? Mire, fueron momentos muy duros, porque voy a unir las dos tragedias estas. Uno se da cuenta de lo frágil que es nuestro país, lo frágil que es nuestra infraestructura. Sí, me permitió a mí darme cuenta y seguir presentando el caso de la eliminación de las pistas, por ejemplo, porque hay un crecimiento urbano, ¿no es cierto?, proyecto inmobiliario, y muchas pistas fueron carcomidas por estos proyectos, y se olvidaron que Chile tiene la configuración que tiene. Entonces, teníamos una carretera central que era la Panamericana, ¿no es cierto?, y de repente uno veía cómo las pistas que se habían hundido, las losas se habían quebrado, las losas donde se posan los aviones, donde la gente había quedado aislada. Afortunadamente nosotros teníamos aviones y helicópteros, ojalá hubiésemos tenido más, pero nunca nadie se quedó sin la asistencia, en particular de la Fuerza Aérea, por el aire. Los militares hacían lo que podían por tierra, y los marinos podían llegar a donde habían puertos o con sus buques especiales poder ayudar a la población. En el caso de Chaitén, por ejemplo, fuimos los comandantes jefes con el ministro de Defensa de la época, y realmente la pista que hay en Chaitén desapareció. Por lo tanto, a pesar de nosotros tener aviones con características STOL que aterrizan en trayectos muy cortos, prácticamente usamos helicópteros y los sacamos hacia Potrero, la carga, en fin, y pudimos mantener el trayecto y la alimentación continua hacia esos sectores. Pero ve lo frágil que somos nosotros los hombres. Si uno puede construir esa ciudad, por ejemplo, Chaitén, yo la conocí, alojada ahí varias veces. Desaparecieron todas las escuelas, desaparecieron todo el ayuntamiento, como quien dice, la carretera que unía las dos partes, desapareció el puente, y uno veía a la gente ahí compungida, no sabiendo qué iba a pasar con ellos. Pero también colonos que decían, no me voy a ir de acá, yo voy a construir de nuevo acá, porque esta es mi tierra, yo vine para acá para colonizar esto, y yo me voy a quedar acá porque podrán haber otros Chaitenes, ¿no es cierto?, podrán haber otras erupciones, pero lo que yo he hecho en esta tierra, yo no la quiero dejar. En el terremoto del 2010, pues se fue bien duro, porque había recién cambiado el presidente, estábamos en esa cosa del cambio, una organización y un Estado que estaba uno entregando y el otro recibiendo, y yo me acuerdo que afortunadamente la Fuerza Aérea no fue muy afectada, porque nuestras bases están en los extremos, donde están, como quien dice, los probables problemas, en el norte y en el centro poco, y en el extremo sur.
En el norte teníamos las principales unidades de combate. Entonces, cuando viene el terremoto, y me avisan, por supuesto que lo sentí como todos los chilenos, ¿no es cierto? Pero me avisan, mi general, las unidades están bien. Iquique, Antofagasta, Puerto Montt, Punta Arenas, sin novedades. ¿Cuáles son las novedades acá en Santiago? Me dijo, bueno, estábamos complicados con la escuela de aviación, la escuela de especialidades, que estaban en el bosque, y el aeropuerto. Bueno, yo parto primero a ver la escuela de aviación, porque y a la escuela de especialidad donde tenemos nuestra gente más joven, cadetes y alumnos estudiando. Bueno, ahí me preocupo de ellos, muchos muy angustiados porque no podían tomar contacto con sus papás que estaban en provincia, consigo que le hagan los enlaces, veo la infraestructura, sí daño, pero cuando llego a Merino Benítez, a Coahuel, primero llegar era una odisea, porque los puentes estaban cortados, en fin, fue un desastre. Esa gente que se murió, lo aplastaron ciertas cosas, y llego a Merino Benítez y ver el aeropuerto internacional en el suelo, ¿no es cierto? Ver las losas partidas, los sistemas de combustible. Afortunadamente, la Fuerza Aérea, por ser Fuerza Aérea, tiene cosas redundantes, ¿no es cierto? Entonces, el combustible, los sistemas de partida eléctrica, todo eso estaba funcionando. Y le prestamos ayuda incluso a la aviación civil, a las líneas aéreas, con nuestro sistema. Pero ver todo eso en el suelo, ver cómo los ciudadanos en la torre habían recibido ese impacto, era notable. Entonces, la Fuerza Aérea tuvo pocos daños en el sentido de ese mismo Pudahuel, porque la gente estaba además ahí, que fue una crítica que yo recibí en algún momento, que porque la Fuerza Aérea no había reaccionado a tiempo, que los helicópteros y toda esta cosa, y fue que no es que fuésemos muy vivos, por decirlo de alguna manera, sino que teníamos aviones por itinerario que se iban a Isla Pascua. Entonces, Grupo 10, que es la unidad de transporte estratégico nuestra, tenía toda su gente y estaban llegando los pasajeros muy temprano en la mañana, porque, bueno, entonces partió el puente aéreo, que fue un esfuerzo notable, porque trasladamos, yo me acuerdo de haber llegado el mismo día, el 10, y estábamos trasladando, me dice, ¿y a dónde va esa gente? Le pregunto, iban en un Hércules. Son los gendarmes, porque se están arrancando los presos en Concepción. Listo, partieron, qué sé yo. Y después llegaron la gente del BUIN y otros regimientos a ser trasladados. Fue duro, se trabajó mucho, se unieron muchas fuerzas aéreas. Afortunadamente, el año anterior, hacia fin del año anterior, esto fue, ¿no es cierto?, del 2010, el año 2009, nosotros habíamos hecho un ejercicio en Puerto Montt de ayuda para emergencias. Y habían venido tripulaciones peruanas, bolivianas, norteamericanas, brasileras, todo. Entonces teníamos todos los procedimientos claritos. Y ahí instalamos una cabeza de playa en Talca, otra en Concepción y otra en Puerto Montt. Mire, lo que más me dio satisfacción es que volamos miles de horas, transportamos cientos de toneladas de carga, y nunca tuvimos un incidente ni un accidente, gracias a que los procedimientos estaban muy claros. Esa fue una enorme satisfacción, un enorme esfuerzo de la Fuerza Aérea y por supuesto del país. Fue complejo. Y malos ratos tuve también, porque la gente de repente lanza comentarios por la prensa o sin muchos antecedentes. Entonces los titulares, la Fuerza Aérea no quiso prestarle los helicópteros para la presidenta. Entonces digo yo que finalmente lo tuve que ir a explicar al Congreso. ¿Por qué no teníamos los helicópteros listos? Miren, si los helicópteros, primero cuando hay un avión que va a salir, siempre hay un helicóptero. Siempre hay uno, antes, por si hay un accidente y todo. Pero un helicóptero los que teníamos en esa época, un UH, noble avión, pero una turbina. Y ya habíamos acordado que por ningún motivo íbamos a subir una personalidad como la presidenta, el ministro, con helicópteros de una turbina, a raíz de lo que había pasado con el general Bernales allá en Panamá. Así que cuando se produce esta cosa y dicen que piden un helicóptero, la gente ¿cómo se llama? Del grupo 10 le dice, sí, a las 9 de la mañana está en condición un helicóptero, no a las 4 o 3 de la mañana como lo pedían. Y era muy simple.
Los helicópteros, después que tuve que explicar todo esto, no son para ver de noche grietas ni hoyos. En ese momento no sabíamos hasta dónde era el terremoto, qué superficie abarcaba. Entonces, y me decían, pero los visores nocturnos, sí, los visores nocturnos son para ver los cables o alguna cosa por el estilo, pero no son para evaluar daños. Segundo, los helicópteros tienen una autonomía muy pequeña, entonces hay que saber dónde se va. Primero que todo, ¿para dónde vamos? Era la pregunta. ¿Cuánta gente quieren que llevemos? ¿Con qué? Entonces ahí la gente se empezó a calmar, pero hubo que dar muchas explicaciones, porque decían, como la Fuerza Aérea no tiene helicópteros. Si los helicópteros no son para salir a evaluar daños, ni para transportar a alguien que quiera ver, que no sabe qué, en la noche, y me decían, y bueno, si hubo movimientos que tiraron piedrecilla y cosas, y hay que mirarlo. Con una linterna usted no se asegura de ver si un motor no tiene ningún daño en alguna ala o alguna cosa por el estilo. Entonces, la gente de repente reacciona de una manera. Afortunadamente, después ya se calmaron y algunos senadores o diputados de la Cámara, mire, bien hecho, general, menos mal que lo arriesgó la presidenta, en fin, pero supuesto que jamás iba a arriesgar a la presidenta. Ya nadie a subir un avión que se pueda caer. Entonces, si uno puede, la aviación es muy seria. Si esta cuestión no es chacota, no es un auto, como decía yo, uno en un auto se para, se queda y después cambia una rueda o hace cualquier cosa. Por último se cambia. En el aire no hay cómo. Entonces hay que asegurarse que las cosas funcionen bien. Esas fueron mis aventuras. Bueno, y usted ahí me ha dado un pase perfecto para la siguiente pregunta, porque me dice, bueno, en la Fuerza Aérea las cosas son serias, se planifican, se hacen bien, ¿no es cierto? A diferencia, lamentablemente, de lo que muchas veces ocurre en la política, donde con tal de aparecer en algún titular, ¿no es cierto?, en algún comentario, son capaces de hacer leña de un árbol caído, que en este caso ni siquiera estaba caído, sino que inventar una noticia y decir, oye, usted no nos quiere pasar el helicóptero, ¿cómo son tan ineficientes? Y usted después le da la explicación, pero muchas veces ellos no revierten los dichos que ya dijeron. Y como usted es un hombre activo, permanentemente activo, ahora lo hemos visto muy activo y también muy ocupado, más que preocupado, y dándole, ¿no es cierto?, nacimiento al movimiento Democracia y Rechazo. Y lo hemos visto en distintas redes sociales, lo hemos visto en una faceta distinta, como muy buen comunicador y motivando a las personas a asumir un rol por la nación, por la patria. O sea, lo que usted acumuló en experiencia en todos los años que lleva sirviendo a la patria, ahora lo pone a disposición de la nación de una manera distinta. ¿En qué consiste este movimiento que usted está liderando, empujando junto con otras personas, que es Democracia y Rechazo? Bueno, mire, yo ya, como usted dice, uno llega un momento que dice, bueno, estoy tranquilo en mi casa, pero empieza a ver que los acontecimientos se van desarrollando y uno dice, yo tengo una responsabilidad acá, por último, entregar mi experiencia y que no me digan después si queda una hecatombe como podría ocurrir. Bueno, ¿y qué hiciste tu papá? O que mis nietos me digan, oiga, tata, bueno, y usted se quedó en su casa, no hizo nada. Entonces yo empecé a escribir en Facebook y dije yo, en Facebook me pueden ver la cara, quién soy yo, no tengo ningún problema, y empecé a escribir mis pensamientos en relación a lo que estaba pasando. Mis críticas a todo, al gobierno, a la justicia, al parlamento, a los políticos, en fin, sin nombre específico, sino que yo decía, mire, este país está enfermo, tiene problemas muy serios, y esto es culpa de quienes no han sabido escuchar lo que la gente quiere. Entonces, yo dije, bueno, mi responsabilidad hoy día es juntar gente que tenga las ideas más o menos parecidas a las mías, que no son otras que privilegiar al país, el sentimiento de decir la verdad, el honor, el resolver el tema de la democracia por la vía democrática, que se ajusten a las leyes, a los reglamentos que existen para la convivencia nacional, defender a nuestros carabineros que han sido vapuleados, defender a las Fuerzas Armadas que también, a mi juicio, han sido
descentralizada de su labor principal y llevada a cosas que no están preparados o que han tenido que adaptarse a un costo altísimo. Y en fin, dije yo no me puedo quedar tranquilo y empecé a escribir. Y esto reventó porque un grupo de marinos, que es una promoción del año 77, me invitó a un conversatorio. La gente ya había leído hartas cosas en Facebook y abrieron este conversatorio y que tenía una capacidad de 300 personas y que a los 2-3 minutos ya había más de 300 y llegaron hasta como 500, que quedó mucha gente dando vueltas. Bueno, unos compañeros míos, pilotos, vieron esto y dijeron, bueno, vamos a organizar un chat para publicar esta idea de este caballero Ortega, y partió y que a las 24 horas había llenado el chat también, entonces tuvo que ponerse en Telegram, que tenía más auditores. Y así partió el movimiento, y esto no era solamente, primero partió por supuesto los aviadores, los marinos, los militares, y dentro de los aviadores, la gente que era piloto, ¿no es cierto?, de land, de sky, de los relacionados con la aeronáutica, pero yo dije, esto no puede ser solamente entre militares o simpatizantes de los militares, esto tiene que ser abierto al mundo civil, a las mujeres, a los jóvenes. Bueno, y abrimos esto y empezó a participar mucha gente que se dio cuenta que este tema del plebiscito era un arreglín entre los políticos, no era necesariamente lo que el país quería, porque el país quería muchísimas cosas antes que eso, quería justicia, quería orden, quería pensiones mejores, mejor salud, mejor educación, y así al final de las prioridades está el tema político. Entonces cuando uno ve este 18 de octubre, que fue un desastre, ¿no es cierto? Esto fue una revolución, digamos, una revolución concertada. O sea, nadie, yo soy militar, pero no me vengan a decir que todas las estaciones simultáneas del metro se destruyen y pasan miles de personas incendiando, quemando. Ese fue, como quien dice, un caracazo, como hubo en otros países. Fue una revuelta organizada, bien organizada, donde participan gente de ultras, por decirlo así, o anarcos, entre medio se junta también la gente que es bandido, narcotraficante, y destruyen lo que venga. Entonces yo creo que la gente que está en política se vio muy afectada y dijo, bueno, busquemos una solución para esto, y se le ocurrió esta, que no estaba en el pensamiento de nadie. Entonces dije yo, bueno, lo que están ofreciendo acá, primero que nada nadie lo pidió, segundo, este es un arreglín entre ellos también, porque para poder participar como constituyente también tiene que ser miembro del partido, en fin, todo era arreglín para ellos sobrevivir, mi impresión, y que no va a cambiar nada. Eso es lo peor de todo. Si uno dice, bueno, yo acepto y me están presentando un plan que va a ser mejor, pero le vendieron esta pomada a la gente que va a caer el maná del cielo, que todos vamos a tener casas, autos mejores, educación mejor, todo sin tener recursos. Eso es una utopía. Si miren ustedes, por ejemplo, la Constitución de Venezuela, que dice agua, pero no hay agua, electricidad, pero no hay electricidad, o sea, todo es mentira. Entonces yo no quiero en mi país que pase eso, de ser el penúltimo lugar, ¿no es cierto?, un poquito más atrás estaba Haití, a llegar a ser los primeros en desarrollo, y que venga alguien y me dice, ¿sabe? Todo esto está malo, todo lo que usted tiene no vale la propiedad privada, no vale un banco central autónomo, no vale esto y no vale esto otro. Entonces para mí, dije yo, se viene el mundo abajo y yo no puedo permitirlo y no puedo quedarme callado ante esta amenaza. Entonces yo digo, juntemos a la gente que va a votar por el rechazo, juntemos a la gente que va por el rechazo y después veremos más adelante lo que viene. La idea es juntar buena gente, personas, no ideología, no partido. Por eso yo no me he querido unir a ningún partido, porque nosotros no somos de partido. Nosotros buscamos gente buena y los queremos colocar en aquellos lugares donde tengan posibilidades de éxito, apoyados por un partido, por supuesto, porque Independiente hoy día, lamentablemente, está todo arreglado para que los independientes no tengan ninguna posibilidad. Entonces yo soy un chileno a pie que quiere lo mejor para su país, que está luchando por una mejor política, y yo creo que
No digo yo y ni estoy en el eslogan que se vayan todos, porque hay gente buena, como en todas partes, pero esos son pocos. Y lamentablemente la impresión en la gente es que la política, la justicia, la acción, la seguridad, está todo mal. Y yo quiero que mi país le vaya bien. Eso es todo. Yo quiero que le vaya bien. Y tenemos que escoger gente buena. Y esa ha sido mi pelea, o ese ha sido mi norte. Juntemos a la gente buena, a la gente que cree en el país, que es nacionalista, que le indigna ver cómo nuestros héroes patrios son arrastrados, son mancillados, son pintados, que agarra a una señora a la bandera nacional y barre el piso con ella, que ya no hay respeto por las tradiciones. Eso a mí me indigna, y no puedo creer que todo lo que nos ha costado formar este país, 200 años de historia, alguien venga porque se le ocurrieron a ellos cambiar todo. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuántos son ellos? ¿Son el 90%? No, son partidos extremos que tienen 10-15% de la población y en el fondo es la cola moviendo al perro, no el perro a la cola. Entonces digo yo, hay algo malo, ¿cómo llegó a pasar esto? Entonces yo pretendo luchar con toda mi fuerza, realmente primero para el rechazo y no claudicar en nuestro esfuerzo para encontrar gente buena. Yo creo que el nombre Democracia y Rechazo está muy bien elegido en este momento, y lo que le he escuchado también plantear es que es muy difícil que los mismos que nos han llevado a todas estas circunstancias sean la solución. Y por eso yo comparto lo que usted señala de que hay que buscar buenas personas. Más allá del partido político, es involucrar a aquellos que hasta el momento miraban un poquito más de lejos lo que estaba ocurriendo. Y si ellos se involucran, como lo hace usted y el movimiento Democracia y Rechazo, bueno, el futuro puede ser mucho mejor. También preguntarle cómo ve usted la política, porque nosotros, yo que soy político, también muchas veces me sorprendo de ver cómo los que se dedican a la política, yo me dedico a la política así como usted se dedicó a la Fuerza Aérea, con mucho entusiasmo, con un sentido del deber, con un sentido de patria, y me abruma muchas veces cuando veo que la política se usa para pagar favores, para influir en beneficio de no sé quién, para el nepotismo, como una fuente de trabajo, más que como una fuente de servicio. Esto sí, es un trabajo importante, pero es un trabajo como lo hacen las Fuerzas Armadas también y de orden, para servir a otros, no para servirse de los demás. ¿Cómo ve usted la política hoy día un poquito más alejado de lo que le tocó servir a la patria bajo el mando de los políticos? Ahora usted ya en eso tiene independencia total. ¿Cómo ve usted esa situación hoy día de la política? Así es. Mire, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Yo creo que la política es muy importante. Creo que los partidos políticos también son muy importantes. Si lo malo son la gente que las tripula, digamos. O sea, gente que hoy día entiende la política como una carrera. O sea, hay gente que tiene 30, 20, 40 años en la política y siguen lo mismo. Entonces, usted piensa con todo lo que está pasando, ¿usted cree que esos mismos van a cambiar el sistema para bien? Si no lo han cambiado en 30, en 40 años. Eso es así. La política es importante la gente que está en política. Hay que entender que la política es, como quien dice, la manera de convivir y escuchar a la gente para poder en democracia llegar a acuerdos. Sí, la política es la búsqueda del poder, cierto, los teóricos lo dicen muy claramente y es verdad. Pero uno dice el poder en el sentido de poder hacer bien, en el poder mejorar la situación de nuestros ciudadanos. Esa es la buena política, la política que permite hacer crecer al país, permite que la gente tenga un mejor bienestar. Esa es la política que uno tiene que buscar. Esa es la idea. No es tener un partido político que le asegura los puestos en gendarmería, en la Contraloría o en tal otra cosa, o porque tiene un apellido que se llama Carballo, por decir, sí tiene un puesto en Codelco, porque no, se trata de no exprimir al Estado. Si el Estado está para servirlo, entonces tiene que haber una carrera donde uno pueda mostrar logros, uno pueda mostrar
que lo que uno propuso se hizo, o murió en el intento, porque yo entiendo que todas las ideas no se pueden llevar a cabo por temas presupuestarios, por temas de competencia, en fin, pero uno tiene que escoger muy bien a su gente. Yo lo he dicho más de una vez, cuando uno veía las palomas de estas a los candidatos, sonrisa de mujer. ¿Pero qué tiene que ver la sonrisa de mujer con un buen candidato político? O es un hombre del espectáculo. ¿Qué tiene que ver si esto no es un espectáculo? Entonces yo me rebelo contra esas personas, me rebelo con esa propaganda barata, me rebelo contra quienes no son capaces de decir, mire, esto es lo que yo pienso, estos son mis planes, termino mi pedido, digo yo, de esto cumplí esto y me pidieron no por esto. Pero dígame usted, cuando va a votar por un alcalde, ¿es porque salió mucho en la televisión? No me parece a mí. Seamos un país serio, tengamos un objetivo copiable, hacer un benchmarking, como dicen busquemos los mejores modelos y vamos tras de ese, no porque es de la familia tanto, o porque está relacionado con la empresa tanto, o porque tiene mucha o poca plata, o porque habla bien. No es, la política es muy seria. Entonces yo me resisto a ver los espectáculos que hay de repente en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Estas cosas que uno les dice, ¿qué pensará el mundo cuando ve a una persona corriendo con unos así como cuando uno va a Tirana, ¿no es cierto? O con unos disfraces, o con unos cartelitos, y con gritos. Esa es una muchedumbre, un circo romano. Entonces digo yo, oye, ¿no? Ya estamos en el 2020, si tenemos más de 200 años de historia, seamos serios. Si yo no digo que no hay que reírse, hay que echar una talla de vez en cuando, pero los temas que se están tratando, no partamos con el tema de la rayuela, del guaso, cuando tenemos problemas en salud, en problemas en educación. Entonces no nos vayamos por tonteras. Pues. Yo quiero ser que mi gente, mis políticos sean serios y no anden con cuentos que por último fueran verdad, son mentiras, son para mover la campana y decir aquí estoy. Entonces sí, es cierto, en los periódicos tienen que ganar plata y tienen que poner noticias, ¿no es cierto? Y la noticia no es que el perro mordió al hombre, sino que el hombre que mordió al perro, es cierto eso, pero un poquito, digo yo, tengamos un poquito de seriedad. Por eso me acuerdo yo siempre del presidente Lago cuando decía, seamos serios. Y por Dios que tenía razón. Eso es lo que yo pienso, como veo mi querido país. Bueno, le agradezco ese cierre de invitar a las personas a motivarse, a activarse, a jugarse por las cosas que creen, y usando esa frase del presidente Lago, decir, seamos serios, y con los destinos del país no se puede jugar. Por eso yo lo felicito, le agradezco su vocación de servicio por la patria. Como lo presenté, dije, este es un patriota de tomo y lomo, que incluso le hace honor a la patria habiendo nacido el 18 de septiembre del año 1951, y que hoy día está emprendiendo un movimiento, Democracia y Rechazo, que busca de nuevo el bien de la nación, que busca que personas que tienen una mirada común, de sentido común, de principios y valores sólidos, se la jueguen porque a Chile le vaya bien. Estimado don Ricardo Ortega Perrier, le quiero agradecer su tiempo, su buena disposición, su claridad en la exposición, y esperar que le vaya muy bien e invitar a todos los que nos vieron a que se suscriban a las distintas redes sociales del Movimiento Democracia y Rechazo para que puedan compartir también con usted sus intervenciones, que yo al menos se las puedo recomendar como textos y como audios muy lúcidos, muy serios y muy responsables. Así que, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por darme esta oportunidad. Y cuando quieran conversar más de este tipo de cosas, todo lo que sea por ayudar y servir a mi querido país, a mí me tienen ahí listo para partir. Así que muchas gracias por esta oportunidad, José Antonio. Que le vaya muy bien. Gracias a usted y cerramos diciendo que estamos listos para despegar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien.